La arquitectura neoclásica en los Estados Unidos se caracteriza por su inspiración en los estilos de la antigua Grecia y Roma. El neoclasismo surgido en Francia a principios del siglo XVIII se extendió rápidamente y llegó a Estados Unidos. País que acababa de surgir como nación independiente en 1783 luego de haber librado la Guerra de Independencia y asume su herencia europea en arte, leyes, religión y cultura. Las nuevas instituciones requieren edificios de acuerdo a los principios democráticos y de libertad. De manera que la arquitectura oficial, e incluso civil o religiosa, refleja esta visión y toma como modelo los edificios de la Acrópolis. Las obras neoclásicas en Estados Unidos se localizan principalmente en la costa este del país, por ser la zona inicial de colonización británica con las 13 colonias, especialmente en Washington, D.C. y Virginia. La arquitectura en estilo neoclásico también se hizo popular en algunas de las casas de las plantaciones del profundo sur. Visitemos Charlottesville en el estado de Virginia, un poblado ubicado a unas 2 horas y media al suroeste de la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Allí se encuentra Monticello, la que fue la residencia de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América. La casa es diseño del propio Jefferson y está basado en el estilo clásico arquitectónico de Palladio, el famoso arquitecto italiano de gran influencia en la arquitectura neoclásica mundial. Destaca por su cúpula sobre un tambor octogonal, con ventanas circulares que iluminan la sala central, así como el pórtico apoyado sobre 4 columnas toscanas de estilo neoclásico. Monticello mostrado en el reverso del billete estadounidense de $2 de 1953. Hacia finales del siglo XIX, el clasicismo puro se convierte en el eje teórico y cultural para la construcción de ciudades enteras como Washington. En el siglo XX el neoclasicismo se convirtió en el estilo preferido para los edificios gubernamentales y monumentos, que reflejan en el gigantismo la intención de destacar el papel y el prestigio internacional de la nación. Esto es contrario a Europa, donde a principios del siglo XIX se empezaría a dar el romanticismo, que en Estados Unidos tarda en llegar. Una vista al Mall en Washington desde el Monumento a Lincoln. Veamos algunos ejemplos del neoclásico en el Mall. Un enorme parque al aire libre en el centro de Washington, D.C., es una zona de jardines rodeada por los museos, monumentos y los memoriales. Allí, la presencia de edificios gubernamentales y públicos es abundante. Vamos a ver algunos de ellos. La Casa Blanca. El Capitolio. Monumento a Lincoln. Jefferson Memorial. La Corte Suprema. La Casa Blanca es la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos. El proyecto fue ideado por George Washington y construido en 1790 bajo la dirección del arquitecto de origen irlandés James Oban, en estilo neoclásico. El edificio fue inaugurado en 1800. La fachada norte imita la estructura de un templo griego con columnas jónicas de fuste liso y una arquitectura arquitrabada con tímpano. No obstante, la fachada sur tiene un saliente semicircular que rompe la uniformidad del edificio y el cual tiene una columnata de 6 columnas jónicas de fuste liso. El Capitolio de los Estados Unidos es el edificio que alberga las 2 cámaras del Congreso. Una primera etapa fue terminada de construir en 1800 y fue diseñado por el arquitecto William Thornton. Posteriormente sufrió varias modificaciones. Tiene una gran cúpula en el centro y 2 edificios anexos a cada lado. El ala norte corresponde al Senado y el ala sur a la Cámara de Representantes. En los pisos de arriba hay galerías para que el público pueda observar las sesiones en determinadas ocasiones. Es un buen ejemplo del neoclasicismo arquitectónico estadounidense. El monumento a Lincoln, Lincoln Memorial en inglés, situado en uno de los extremos horizontales del National Mall, es un monumento conmemorativo creado para honrar la memoria del presidente Abraham Lincoln. El edificio tiene forma de templo dórico griego. Contiene una gran escultura sentada de Abraham Lincoln e inscripciones de 2 de sus conocidos discursos, el discurso de Gettysburg y su segundo discurso inaugural. Este monumento ha sido testigo de muchos discursos importantes, incluyendo el de Martin Luther King, Yo tengo un sueño, que fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 durante la manifestación al final de la marcha en Washington por el trabajo y la libertad.
El Jefferson Memorial, inaugurado en 1943, es un edificio neoclásico diseñado por John Russell, construido a imitación de las villas paladianas y de los templos romanos y griegos. El edificio se desarrolla a lo largo de una rotonda de columnas jónicas que culmina en un gran pronao con vistas al río Potomac. El monumento retoma el modelo de la rotonda del arquitecto y presidente Thomas Jefferson, que había hecho para la Universidad de Virginia. Fue uno de los últimos monumentos públicos estadounidenses en seguir la arquitectura neoclásica, y fue severamente criticado con argumentos modernistas que insistían que crear edificios del siglo XX a imagen de los templos griegos y romanos constituía una mentira arquitectónica. Las nuevas tendencias de la arquitectura del siglo XX ya habían abierto nuevas puertas, en una ruptura total con el pasado y sus imposiciones estilísticas. Por ejemplo, la Casa de la Cascada, que Frank Lloyd Wright había completado en 1939. También en Washington se levantó el Palacio de la Corte Suprema, terminado en 1935. No está exactamente en el Mall, sino detrás del Capitolio. La fachada frontal muestra un pronao de estilo corintio. Fue proyectado por Cass Hilbert, que era entonces ya conocido internacionalmente por su edificio Woolworth en Nueva York, en el momento uno de los rascacielos más altos en el mundo. En el corazón de Charlottesville se encuentra la preciosa rotonda que aloja la Biblioteca de la Universidad de Virginia, obra de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. Terminada en 1826, se construyó inspirándose en el Panteón de Roma. Una esfera casi perfecta que reposa sobre un cubo. Desde la escalera sur se ven los jardines bordeados por columnas que conectan las residencias de los estudiantes con 10 pabellones, cada uno de ellos construido como un templo griego o romano. Vista del interior. Nos vamos de Charlottesville y llegamos a la ciudad de Nueva York. Biblioteca de la Universidad de Columbia en Nueva York, de 1893. Imponente edificio que refleja el esplendor de la arquitectura civil romana siguiendo el modelo del neoclasicismo francés. Después de este paseo por la arquitectura neoclásica de Estados Unidos, vamos a abordar el tema de la historia de los rascacielos. Pero eso será en el próximo video, porque esto se terminó.